y déjeme saludar a otro doctor, el doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, experto en relaciones internacionales, a quien le agradezco mucho que se enlace este viernes. Profe, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Hola Vicente, muy buenas tardes, pues muy contento de estar como cada viernes aquí en Sin Censura, listos para dejar la víbora chillando. ¿Cómo viste al canciller Marcelo Ebrard dando y repartiendo al Economist y al que se le puso enfrente? Y creo que para ti como experto en relaciones internacionales fue interesantísimo ver pues la forma en que se maneja el canciller y pues que no le tiembla la mano. Mira, definitivamente yo al canciller Marcelo Ebrard lo veo coherente con una postura mexicana que ya lleva tiempo siendo consistente, Vicente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el canciller, a través del representante mexicano de la OEA y también del subsecretario, han sido consistentes en cuestionar la labor de Almagro, decir que es el peor secretario general de la OEA, porque fíjate, Vicente, que tiene pues ínfulas de dictador, de autoritario, tanto que hablan de que personajes como AMLO, como Maduro, ponen en riesgo la democracia, y de pronto los ves, querido Vicente, que no toman en cuenta a los países miembros para establecer una postura, que hablan por toda la organización, saltándose por encima de todos los miembros, una postura, pero hablando al mismo tiempo por todos, como si de pronto Almagro fuera toda la OEA. Y en ese sentido quisiera hacer un paralelismo, y por eso me parece muy acertado que el canciller Marcelo Ebrard Casaubon se haya pronunciado, mira, como lo hacen, como pocas veces lo hacen los diplomáticos, como pocas veces lo hacen los representantes de la diplomacia, y aunque muchos me dirán, oye, profe, me extraña que siendo araña digas que Marcelo es un diplomático. Bueno, Marcelo no es diplomático de carrera, porque hay diplomáticos de carrera que, por cierto, son bastante tibios y timoratos en muchas situaciones al momento de definir posturas con claridad, pero ahorita, en este momento, el canciller es la persona más importante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el jefe de todos, y tiene una formación de internacionalista, con la ventaja que, a diferencia de muchos diplomáticos, pues ya ha ocupado cargos de elección popular y de tomador de decisiones. Y en ese sentido, me parece importante que de pronto se deje de lado la diplomacia al momento de fijar posturas claras y contundentes, y le da un knockout a la credibilidad de Almagro. Si te fijas, fue muy cuidadoso en separar el papel el papel de Almagro, al decir, es la peor administración que ha tenido la OEA, esta de Luis Almagro, quien critica el unipersonalismo de los, sobre todo de los mandatarios que le son incómodos a la derecha latinoamericana. Es bastante timorato para pronunciarse en casos de violación de derechos humanos, como ocurrió en Chile y como ocurrió en Colombia. En este mismo momento, Vicente, grupos paramilitares están asesinando a manifestantes en las calles en Colombia. Se cuentan por cientos los heridos y también se cuentan por decenas los desaparecidos. En ese contexto ha sido bastante timorato Luis Almagro, y por eso me parece positivo que México nuevamente, de manera pública y reiterada, y además en este contexto electoral, sin digamos hablar de lo electoral, que sea contundente el decir, México tiene serias dudas de la legitimidad del secretario general de la OEA, que se ha comportado más como un partidario de la derecha, como un partidario de un sistema económico que cada vez está más caduco, que es el neoliberalismo, que en un secretario que coordina los esfuerzos conjuntos de una organización regional que tiene como misión principal luchar por la paz y la seguridad internacionales y promover la cooperación internacional para el desarrollo en la región del hemisferio occidental. Así que en ese sentido le pongo una palomita a Vicente. Así, oye, profe, y lo que no puede pasar desapercibido es este intento de diferentes medios extranjeros por el golpeteo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora aparece una revista importante en Alemania, ya lo hizo desde Gran Bretaña The Economist, desde Estados Unidos el Washington Post ayer, hace unos días el New York Times. Pues, ¿cómo ves esto, profe? A mí me parece ridículo, Vicente, y también por eso me parece importante
que nuestra sociedad mexicana cada vez se informe más en espacios como Sin Censura, en medios alternativos, en medios independientes, porque estamos contribuyendo con un granito de arena que, por humilde que sea, Vicente, está germinando en lo que yo denomino como la alfabetización política de la gente, o de manera más romántica, en el despertar de las conciencias. ¿Y a qué me refiero? Que gracias a los análisis que hacemos todos los días, Vicente, gracias a la información que va más allá de las fuentes oficiales, gracias a que nos damos a la tarea de contrastar la información que estos grandes medios tradicionales, escritos o en radio o en televisión, hacen y que hicieron también parte de la construcción de un discurso hegemónico, gracias a que lo contrastamos y lo cuestionamos con argumentación sólida, hemos logrado decirle a la gente de la importancia de dudar de todo. Y mira, una manera de contrastarlo es muy sencilla. Hablamos de un diario alemán que habla pésimo del presidente, pero resulta que Angela Merkel, su canciller, tiene 15 años al frente de ese país, pero se jactan de ser democráticos y se jactan de ser primer mundo. Hablamos de una revista británica súper neoliberal que es la vocera de una práctica económica que ha empobrecido a más de 3,000 millones de seres humanos alrededor del mundo, y hablamos también de una nacionalidad de un país que no solamente ha heredado esta visión discriminatoria de la economía, sino también que ha sido el que ha llevado adelante las más crudas prácticas coloniales y también imperiales, que prácticamente inaugura el proceso de políticas extractivistas en el mundo, llámese en la India, en el Medio Oriente, en África, y que es el verdadero responsable de los conflictos que incluso hoy en día tienen lugar en esas regiones del mundo. En África, Vicente, para que la gente tome nota del dato, hay 26 países de 54 que son en el continente africano que están literal en guerra civil, o que no se ha firmado un armisticio de paz, o que no se ha llegado a una tregua entre las diferentes facciones de los distintos países africanos. ¿Y esto a qué se debe? A que el Reino Unido, por ejemplo, dejó construidas fronteras rígidas, en donde en una sola frontera o en un solo país puso a tribus que estaban históricamente enfrentadas, y en aquellos lugares en donde había pueblos bastante unidos, puso fronteras a la mitad para dividirlas. Entonces, que esos vengan a decir que un presidente como López Obrador, para empezar, es falso, cuando tienen una reina por la que nadie ha votado y por la que históricamente el pueblo ha tenido que responder económicamente, quedan en evidencia el doble rasero. Cuando tú te das cuenta que son injerencistas, que son intervencionistas y que participan en todas las guerras a las que va Estados Unidos, por cierto, su hijo putativo, para mantener el estado de cosas en cuanto a la extracción de recursos naturales en el mundo, pues ahí están presentes, pero son los que critican que un presidente como AMLO pone en riesgo la democracia. Y luego, si le seguimos con The Washington Post y The New York Times, que se han llevado a lo peor de los opinólogos de este país, Enrique Krause, que fíjate que con nuestro queridísimo Ramiro Padilla Atondo y con Ricardo Sevilla, que lo vi hace ratito aquí en Sin Censura, y César Gutiérrez Priego, y bueno, la familia Sin Censura en general, tuvimos un programa ayer en el canal justamente para abordar estos conceptos de intelectual y sus diferentes acepciones, y llegamos a la conclusión de que ya no les podemos llamar intelectuales orgánicos, sino intelectuales tropicales, pensando en que en realidad son la antítesis del significado original de lo que significa ser intelectual. Vaya, que usas el intelecto para aportar conocimiento a la gente y no para recibir dinero, para ser cómplice de regímenes asesinos como los que teníamos anteriormente, y para hacer críticas a mansalva. En ese sentido, Vicente, pensando que The New York Times y The Washington Post, ahora que Israel asesinó a un montón de gente en la Franja de Gaza y que solo se limitaron a decir que tenía derecho a autodefenderse, cuando vimos que mataron más de 65 niños, más de 60 mujeres, como 50 ancianos, diciendo que le hacían la guerra a una organización paramilitar terrorista, pero a quienes terminaron por asediar fueron a la parte más vulnerable de la población de la Franja de Gaza, y que estos diarios que son súper críticos con López Obrador
que porque sus políticas y sus respuestas a la prensa ponen en riesgo la democracia, pero al mismo tiempo ves que son comparsas y que además son medios de propaganda de un país como Israel o de un país como Marruecos, que ocupa brutalmente el Sahara Occidental, pues prácticamente una de dos, o te ríes de ellos o los ignoras, porque ya está por demás enojarse, Vicente, porque esas son las políticas editoriales que históricamente han manejado, es decir, que no nos debieran de sorprender, pero que sí debiéramos tomar registro de lo que van diciendo, porque haz de cuenta, Vicente, que en el acumulado histórico te das cuenta por dónde vendrán los ataques en el mediano y largo plazo, y también sabrás cómo diseñar estrategias para contrarrestarlos. Por eso también me pareció muy importante que el presidente López Obrador no se quedara callado y que incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en apariencia se creía que no merecía The Economist que le contestaran porque nadie la lee y en México muy poca gente lee en inglés y menos asuntos políticos, que sí le hubiera contestado y que hubiera dejado evidencia histórica en el archivo de decir: no tienen legitimidad moral, ni legal, ni de ningún tipo para hacer este tipo de majaderías y de groserías, porque Vicente, imagínate el grado de desesperación que tiene la derecha latinoamericana para recurrir a una revista otrora de prestigio, nótese mi sarcasmo, como dices, para que incluso en inglés hicieran un golpeteo de este tipo, pero que además, al más puro estilo de la derecha internacional, lo hicieran sin argumentos, y dicen que cuando se te acaban los argumentos, entonces vienen los insultos. Y lo que vemos en este editorial de The Economist, con el falso Mesías, pues fueron más bien majaderías, gritos e insultos, antes que poner argumentos sólidos sobre la mesa, que hubieran sido incluso más eficientes, Vicente. Así es. Y profe, para cerrar tu reflexión sobre este caso que se destapó con una Lili Téllez pidiendo la expulsión de Abraham Mendieta de México por participar, opinar en política. Me queda claro que la izquierda y la derecha pues no es lo mismo, que hay niveles, porque yo la verdad, te soy sincero, he visto que desde la izquierda se cuestiona a muchos por sus dichos, por su visión, pero no necesariamente he leído: corran a la señora esta Álvarez que viene a opinar desde Guatemala, o corran a Pablo Iriart, o corran a etcétera, etcétera. La participación de extranjeros en la política mexicana, primero, no es nueva, pero vaya que sí es un tema controversial, profe. Mira, definitivamente también tuvimos un programa al respecto durante la semana con el jurista, con Isaac de Paz González, que también es colaborador de Sin Censura, y hablamos de una cosa bien importante. Primero, Vicente, en el nivel ideológico, vemos a nuestra derecha que cuando no puede argumentar, grita y echa sombrerazos y echa insultos, y no pasa más allá de una discusión de doble rasero. Y los hemos visto, tú bien lo acabas de mencionar, mientras que cuestionan a Abraham Mendieta, por ejemplo, que porque no tiene derecho para estar inmiscuyéndose en asuntos de política, ellos mismos no solamente invitan y abren sus espacios para gente como Gloria Álvarez o como Agustín Laje y algunos otros intelectuales de la derecha, lo que se entienda por eso, pero si además les pagan, los traen, los instalan, los tratan como reyes, y bueno, les dan 2 o 3 conceptos rimbombantes y la derecha se pone fascinada como si hubieran descubierto el mundo intelectual y el mundo académico, ¿no? Pero justamente a gente como Abraham Mendieta, que tienen una visión no solamente contraria a la visión dominante y hegemónica de la derecha, sino además crítica, y voy a decir algo muy importante, y además certera, porque una cosa es tener una voz crítica, que muchos las tenemos, pero otra voz es la cuestión de la certeza, y esta crítica que hace Abraham es certera, tiene un muy buen pulso de lo que pasa y de lo que ha pasado históricamente con la derecha mexicana en nuestro país, y entonces eso sí sacude las fibras, porque una crítica certera les rompe la legitimidad, Vicente, y como decía Max Weber, no es cosa menor la lucha por la legitimidad, porque la legitimidad es la percepción creada en una comunidad del derecho que tiene alguien a ostentar autoridad en la medida que cumple con la normatividad que esa comunidad está dispuesta a aceptar.
¿Qué es lo que le ha pasado al presidente López Obrador? La gente percibe que tiene derecho a gobernar porque es alguien que cumple lo que promete y que es alguien que se apega a las reglas que la gente está dispuesta a aceptar. ¿Qué hace la derecha? La derecha hace fraudes electorales, la derecha paga chayote, la derecha evade impuestos, la derecha tiene regímenes laborales que explotan a los más vulnerables y que concentran la riqueza en pocas manos. Es decir, Vicente, no han entendido la importancia de la legitimidad. Entonces, cuando aparece alguien joven, fresco, como Abraham Mendieta, pues por supuesto que los evidencia y les rompe la legitimidad, de tal suerte que, como decía Max Weber, la importancia de la legitimidad consiste en que ésta rompe resistencias antes de que las resistencias se presenten, que es lo que ha sucedido con el presidente López Obrador. A donde quiera que va, no necesita invertir millones y millones de pesos en un Estado Mayor presidencial, porque la gente no solamente no lo ataca, la gente además lo cuida. Pero en cambio, un candidato de la derecha, y esto le acaba de pasar, por ejemplo, a Keiko Fujimori allá en Perú, en este contexto electoral, fue a un pueblo a las afueras de Lima y lejos de recibirla con aplausos y fanfarrias, la recibieron a huevazos y a jitomatazos, cuando menos. Entonces, llega una voz fresca, certera, una voz crítica, y por supuesto que les es incómoda. Ahora, siendo sinceros, el artículo 33 constitucional sí dice que los extranjeros no podrán inmiscuirse de ninguna manera en los asuntos políticos del país, pero el jurista y constitucionalista Isaac de Paz también nos explicaba que no había un marco concreto de materialización de este artículo, de tal suerte que quedaba muy flojo, Vicente, y muy también a la subjetividad del gobierno en turno que quisiera interpretarlo, y que me parece que en México faltan bastantes cláusulas y falta todo un reglamento de leyes secundarias para materializar artículos constitucionales, pero me parece que se han dejado así porque, bueno, finalmente algo que ha caracterizado a los regímenes neoliberales es la discrecionalidad para aplicar la ley. Si eres amigo, te sanciono; si eres enemigo o adversario, te castigo. Y aunque sea vago lo que dice ahí, porque, bueno, ¿qué se puede interpretar por inmiscuirse? Que seas candidato, que opines, porque si es así, si una opinión es injerencia, pues Vicente querido, todos opinamos de todo. Tú y yo opinamos de Estados Unidos, tú y yo hemos opinado de Colombia, de Venezuela, de Canadá. Quizá alguien te diga, oye, pero ustedes están en su país y desde su país han opinado del otro. Pero en el mundo del internet tenemos un montón de seguidores de Perú, un montón de seguidores colombianos, un montón de seguidores argentinos, ecuatorianos, salvadoreños, y entonces queda una vaguedad bastante importante, de tal suerte que pues no está bien definido qué significa tener injerencia en los asuntos políticos por parte de un extranjero, porque en cierta medida, Vicente, los que nos dedicamos a los asuntos internacionales, pues seríamos injerencistas al hablar y al criticar, por ejemplo, lo que hace Duque en Colombia, o lo que hace Bolsonaro en Brasil, o lo que hace el rey de España en España, y así sucesivamente. Así que, una de dos, si les incomoda tanto que el artículo 33 sea ambiguo y que no se le pueda aplicar a una determinada persona o a todas las personas que estén en la misma situación, pues que se pongan a trabajar en legislarlo, que hagan su chamba bien y que lo discutan en el pleno de las cámaras, en el Congreso. Pero tengo entendido que cuando han presentado estas iniciativas ni siquiera se discuten en las comisiones, porque consideran los legisladores que hay cosas más importantes que un capricho personal de un legislador, que en este caso Lili Telles, que ni siquiera está comprometida con su propia agenda legislativa y está más comprometida con responderle a sus críticos en las redes sociales, Vicente. Bueno, ni eso, porque a mí me bloqueó, pero bueno, es harina de otro costal. Profe, se están poniendo buenas tus lecciones, tus clases en tu página, en tu canal de YouTube, tu profe de RI. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a la gente para que vaya y te apoye? Pues claro que sí, quiero invitar a toda la audiencia de Sin Censura para que también nos acompañen en el canal de Relaciones Internacionales de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Y Vicente, tú lo sabes, tú eres nuestro padrino y apreciamos y agradecemos muchísimo todo el acompañamiento que nos has venido dando. De hecho, te quiero invitar públicamente para que ahora que llegamos a los 100,000 suscriptores, porque esta frase de vamos que volamos para los 100,000 suscriptores, pues ya está a punto de hacerse realidad, y que nos apadrines con una entrevista para el día que lleguemos a los 100,000 suscriptores. No sabemos si va a ser dentro de un mes
o si va a ser la próxima semana o dentro de 15 días, pero pues tú has sido nuestro padrino y nos encantaría tener una entrevista contigo en los 100,000 suscriptores, por lo que hemos venido haciendo, Vicente, el objetivo de despertar las conciencias en un contexto en donde la posverdad a veces importa más que la verdad misma. Es darle herramientas de análisis de forma gratuita a la gente, para que la gente con esas herramientas de análisis, con esa información alternativa, con esa perspectiva comparada, con esa narrativa crítica que va al meollo del asunto y que derrumba paradigmas que ya no están respondiendo a una realidad contemporánea, puedan alimentarse y entonces le digan adiós a los medios tradicionales, o que por lo menos nos den la oportunidad de tener la otra versión de las cosas y se pueda enriquecer culturalmente. Así que, pues en el canal de Tu Profe de RI esperamos a la audiencia sin censura, pero también pues al padrino que vaya a hacer la faena en los 100,000 suscriptores, Vicente. Con mucho gusto, profe, ahí voy a estar y espero que sea muy pronto, porque eso significará que la audiencia de Sin Censura respalda tu canal, Tu Profe de RI. Yo te mando un abrazo y estamos al pendiente, profe. Abrazo fuerte, Vicente. Muchas gracias y a la orden.